Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo que nos corresponde hablar sobre la pedofilia en México. Nuestro equipo está conformado por Gómez Hernández Areli, López Hurtado Ana Raquel, Neira Maya Leonardo Uriel y Sánchez Vargas Jarailid. Comencemos. Bueno, la pedofilia consiste en la excitación de una persona adulta cuando, cuando lleva a cabo unas actividades o cumple con sus fantasías sexuales con niños pequeños. Pero nada más, aquí una persona es la que actúa, la persona adulta. La persona adulta obliga a la fuerza al niño o a la niña a que le haga tocamientos, a que le haga diversas actividades sexuales. Esto es un delito, como lo conocemos como pedofilia. Sabemos que cada persona tiene cierta edad, una edad mínima para alcanzar la pubertad. Y aunque las niñas suelen comenzar el proceso de pubertad, más o menos a los 8 10 años, qué sé yo, y los niños a los 11 o 12. La pedofilia abarca algunos criterios que son para que sean considerados pedofilia. Pero los criterios se amplían al punto de corte para la prepubescencia. Vendría alcanzando las edades más o menos 13, 14 años para ambos. No nada más para alguien, sino para niños y niñas. Más niñas y mujeres adolescentes, cuando estuvieron en esa edad de la adolescencia o antes de la pubertad, fueron agredidas sexualmente por sus padres o padrastros. Pedofilia en la historia. Para empezar, tenemos que saber la etimología de la palabra pedofilia. Pedofilia deriva del término griego paidofilia, que combina país, paidos, que significa muchacho o niño, con filia, que se traduce como amistad. Tenemos que durante el siglo XIX se reconoció formalmente la pedofilia como una parafilia, refiriéndose a la excitación o placer sexual que obtiene una persona adulta al llevar a cabo actividades o tener fantasías sexuales con niños y preadolescentes. Durante la antigua Grecia, la relación entre un hombre adulto llamado Erastes y un joven adolescente llamado Eromeno era a menudo aceptada y considerada como una parte normal de la educación y socialización de los jóvenes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas relaciones tenían sus propias dinámicas culturales y no necesariamente reflejaban la misma comprensión o condición de la pedofilia tal como la entendemos en la actualidad. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tenía una influencia significativa de la sociedad y establecía normas morales y éticas. La pedofilia no estaba aceptada ni legalizada, y la Iglesia condenaba cualquier forma de relación sexual fuera del matrimonio y entre adultos consensuantes. Los clérigos, como los sacerdotes y monjes, estaban sujetos a un voto de celibato, y se esperaba que mantuvieran una vida de castidad. Sin embargo, históricamente ha habido casos documentados de abusos sexuales de menores por parte del miembro del clero, aunque estos casos eran considerados transgresiones graves y a menudo se trataba como discreción. También durante la Edad Media, las leyes y las normas sociales variaban según la religión y el periodo específico, por lo que es difícil generalizar sobre la prevalencia o la respuesta hacia la pedofilia. En este momento, sin embargo, en general, se puede decir que la pedofilia era considerada normalmente condenable y sujeta a castigo, aunque la aplicación de las leyes y la respuesta social podría haber variado. Tenemos que en México durante el siglo XIX la moralidad sexual estaba influenciada por una combinación de tradiciones indígenas, la herencia católica y las ideas europeas en constante cambio. En ese periodo, la edad de consentimiento y las normas sobre la sexualidad variaban según la religión y la clase social. Además, la información sobre casos específicos de pedofilia o abuso sexual infantil en México del siglo XIX puede ser limitado en los registros históricos, especialmente debido a la naturaleza tabú de estos temas y a la falta de documentación sistemática. Sin embargo, se puede decir que el abuso sexual de menores ha sido una realidad en muchas sociedades a lo largo de la historia, incluido México del siglo XIX. Esto podría haber ocurrido en entornos familiares, religiosos, educativos o comunitarios, aunque los registros específicos pueden ser difíciles de encontrar. Pedofilia en la actualidad.
En nuestros días, el Internet se ha convertido en una de las herramientas más usadas y considerada para muchos como algo indispensable. Podemos encontrar en Internet todo tipo de contenido, pero así como podemos encontrar cosas útiles, también existe otro tipo de material poco útil y dañino, por ejemplo, material pornográfico infantil. La pornografía infantil se comparte a través de fotos, videos y aún se puede encontrar en revistas o a través de ciertas líneas telefónicas. Debido a la gran difusión de este contenido, los delitos cometidos hacia menores han sido más notorios y se han identificado nuevas figuras delictivas como el grooming, sexting, stalking, bullying, incluso han empezado algunas manifestaciones sociales que promueven la pedofilia. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados con sede en Estados Unidos da una cifra de 29.3 millones sobre denuncias recibidas en un año relacionadas con material pedófilo y sospechas de explotación sexual infantil. El material que se difunde generalmente es creado por niños que han sido privados de su libertad o que son víctimas de sus propios familiares. Hay casos en el que los menores son los autores de este material. A veces todo empieza como un juego a modo de retos sucesivos. Di hola, manda un beso a la cámara, quítate la camiseta, el pantalón. Pese a que este material es mundialmente compartido, detectarlo es cada vez más difícil. Antes nadie tomaba precauciones, ahora casi todo está encriptado. Usan máquinas virtuales, navegan de forma anónima, pagan en criptomonedas, se han sofisticado. Por eso, las investigaciones son cada vez más complejas, revela un alto mando de la Policía Nacional. La Dark Web es uno de los sitios donde este material es mayormente difundido. La web oscura o Dark Web se refiere a los sitios que no están indexados y a los que solo se puede acceder a través de navegadores web especializados. The Wall Street Journal e investigadores de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Massachusetts señalan a Instagram como una red social que ayuda a conectar y promover una vasta red de cuentas dedicadas a la pedofilia y compra de contenido sexual de menores. El 75% de las denuncias sobre material pedófilo se dirigen a Facebook, sumando Instagram y WhatsApp. Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, alcanza el 92%. Los que están detrás de las cuentas de Instagram que venden material sexual ilícito no lo hacen de forma abierta, sino que ofrecen menús de contenido. Entre los menús se encuentran precios de videos de niños que se autolesionan e imágenes del menor practicando actos sexuales con animales, afirmó el Observatorio de Internet de Stanford. Minor Attract Person o persona atraída por menores, en español, es el nombre de un movimiento social conocido recientemente, conformado por personas que se tratan de diferenciar de los pederastas, tratando de mostrar una visión indefensa de su atracción por los niños. El abuso sexual infantil supone una experiencia traumática para el que la padece, interfiriendo en su adecuado desarrollo y repercutiendo negativamente tanto en su estado físico como psicológico. Teniendo en cuenta que un 60% de las víctimas nunca pedirá ayuda, es importante destacar que las consecuencias del abuso sexual infantil suelen perdurar a lo largo de toda la vida. A todo esto tomando en cuenta, como bien dijo mi compañera Arely y todos los datos que acaba de exponer, siendo un problema a nivel internacional que no solamente se limita a nuestro país, pero hablando en términos nacionales, la pedofilia es un problema muy, muy grave que azota a nuestro país desde hace bastante tiempo. Todo esto tomando en cuenta que la OCDE sitúa a México en el penoso primer lugar en abuso sexual infantil y en primer lugar de creación y distribución de pornografía infantil en el mundo, tomando en cuenta que México, tan solo México, exporta a todo el mundo el 73% de toda la pornografía infantil disponible en todos los países, ya dejando en cuenta quiénes son los principales consumidores de estos, como España y Estados Unidos. México es el de la mayor producción de pornografía infantil. Recopilemos. Esto, ¿para qué necesitamos que haya pornografía? Pues obviamente secuestros, abusos y obviamente también prostitución. Y México tristemente tiene principales lugares de producción en esto, tales como Mexicali, Tijuana, Baja California, Tapachula, Chiapas, Ciudad de Juárez, Chihuahua, Acapulco, Guerrero, Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco, Cuernavaca, Morelos, Cancún, Quintana Roo y Tlaxcala. Pero obviamente en todo esto es una red criminal de todos los crímenes organizados
gente que se dedica a esto, padrotes, etcétera, etcétera, que unos se encargan de secuestrar la mercancía, como ellos se refieren a ella, luego la transportan a otros estados, si no es que a veces en otros países, para que no sea rastreada por los familiares desesperados y los cuales de todos modos la autoridad no les toma mucho en cuenta. Siendo así esto un grave problema, ya que no solamente son secuestradas y enviadas a otras partes de la República Mexicana, sino que a estas pobres niñas, una vez secuestradas, obviamente no van a pedir a la familia un rescate, ya que la mayoría vienen de localidades de bajos recursos, sino que son llevadas a otras partes del país para ser explotadas sexualmente, prostituidas, y de ahí obviamente crear la pornografía infantil, siendo esto uno de los negocios favoritos, el más redituable para los narcos, y esto se puede ver ya que según en datos del Financiero, El Economista y más, se tiene calculado unos 34.000 millones de pesos anuales como ganancias millonarias de este negocio espeluznante que lucra con el sufrimiento de los más inocentes, teniendo miles y miles de víctimas. En México aproximadamente se estima que solo en México se explotan entre 80 y 85.000 niñas y niños, de los cuales solamente tenemos registro. Pero, ¿qué hace el gobierno al respecto de todo esto? ¿Por qué no hay un alto a toda esta delincuencia? Bueno, cabe mencionar que este tráfico de menores y su prostitución y toda esta pedofilia y por eso estamos tomando el tema de trata, porque en México, hoy por hoy, se estima que de 1.000 casos de abuso sexual infantil, seas no solamente por el narcotráfico, sino que también entre familia o en las escuelas o entre amigos o familiares, aproximadamente solo de 1.000 casos, solo se denuncian 100 de estos. Y lo de los 100 que se denuncian, solo 10 de estos llegan ante un juez. Y de todos estos, de los 10 que se llegan ante un juez, solo uno se condena, ya sea por falta de prueba, ya sea por falta de seguimiento, ya sea porque la carpeta de investigación se descuidó, dándonos que el 99% de los casos de pedofilia, según la Secretaría Mexicana, quedan impunes. Recordemos que como bien comentó mi compañera Areli, la pedofilia es un problema global, tristemente, que se presenta en muchos países, pero esa gente adinerada, y tal vez no tan adinerada, porque México no es un país tan caro, se vuelve un paraíso afrodisíaco para los pedófilos. Por eso, de ahí viene la palabra turismo sexual. Todo esto es más monitoreado por las autoridades de Estados Unidos que por la propia autoridad mexicana, gracias a la impunidad y a la corrupción existente. Y bueno, la mayoría tenemos aquí que en las solicitudes de extracción en México, se estima que en este año fueron de 1.946, relativamente pocas para mi gusto, pero estas pedidas por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Israel e Italia. Pero principalmente Estados Unidos fue el que pidió la mayor cantidad de solicitudes de extracción en México. Uno de los mejores casos para poder ejemplificar esto es con Nelson Mandela. Nelson Mandela fue detenido en 2022 y es un líder de una red internacional de pedófilos y presunto responsable de delitos de pornografía infantil y tráfico de personas. Que ojo, no es mexicano, no es del narcotráfico, no, porque no solamente es el narcotráfico, es un pedófilo extranjero. Este viene de Países Bajos y no podemos asumir que Nelson Mandela era el único pedófilo extranjero que ha llegado a México. Estos principales que pertenecen a una escala y una red mucho mayor que involucran a vidas de muchos, 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 muchos más niños, no dan la cara y no han sido arrestados. ¿Todo por qué? Porque en México, tristemente, no se toma este tema con seriedad, no se le invierte, no se le escucha. ¿Por qué? Porque ya sea por la corrupción, ya sea por la incompetencia, hay muchos factores por los que el gobierno decide taparse los ojos.
y tristemente los más pequeños son los que pagan este precio. Esperamos que esta información haya sido de utilidad, logre crear conciencia. A continuación está nuestra cita Zapa. Gracias por su atención.